Buenos días, estas son las monoticias con el mono. ¿Qué tal? Especial PSOE hoy. Que no pudimos tratar el tema ayer y hoy, bueno, da igual, porque al final dices, va, no lo trato, no estoy al día, no estoy a la última, pero resulta que llega el día siguiente y hay 5.000 noticias más sobre el PSOE, con lo cual no hay problema. Vamos allá. Pedro. Bueno, pues con motivo de la tercera detención por el caso Plus Ultra, hace unos días, tercera detención del caso Plus Ultra, publicaba esto Pedro Otamendi, que es un corte de 2021 de Pedro Sánchez diciendo: absoluta colaboración con el juzgado y absoluta confianza en que el expediente no solamente es transparente, sino que se rige con todas las, exigencias jurídicas, de transparencia, de concurrencia, en definitiva, todas aquellas cuestiones que están vinculadas con este expediente. Empieza hablando serio y cuando dice colaboración con el juzgado es cuando sonrisa de oreja a oreja. Ay, qué ilusión me hace colaborar con el juzgado. Hasta que pasa el tiempo y nos encontramos con lo siguiente. Pues nada, el otro día la Policía Nacional detiene a Julio Martínez, socio de Zapatero y principal cliente comercial de las hijas del expresidente. Se le vincula con las comisiones ilegales, con dinero público y con operaciones de blanqueo de capital internacional relacionadas con fondos venezolanos. Hay una cosa que ronda siempre a Zapatero, que es tema Venezuela. Es una cosa misteriosa. Buenos días. 4 furgones de la Policía Nacional han llegado a estos juzgados de Plaza de Castilla sobre las 10 de la mañana con los 3 detenidos en este caso. Se encuentran en estos momentos en los calabozos y pasarán a disposición judicial a lo largo de la mañana. Se trata del presidente de Plus Ultra, del consejero delegado y de un empresario detenido en las últimas horas. La investigación continúa bajo secreto de sumario. La juez investiga una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta a que Plus Ultra hizo un uso indebido del rescate de 53 millones de euros que el gobierno le concedió durante la pandemia. La compañía española habría utilizado esos fondos para blanquear dinero ilícito procedente de Venezuela. Investigan el uso indebido, pero tienen que investigar también si las ayudas se concedieron debidamente también. El Ministerio Público sostiene que Plus Ultra se habría beneficiado de contratos de préstamo con 3 sociedades de una organización criminal asentada en Suiza, Francia y en España, dedicada a blanquear dinero ilícito en esos países procedente de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de una cuantía muy alta, concretamente de fondos públicos de un programa de distribución de alimentos y de la venta de oro del banco de ese país suramericano. Plus Ultra había devuelto esos préstamos a cuentas en el extranjero de esa organización criminal y aquí ponen el foco los investigadores. Lo habrían hecho con parte del rescate del gobierno español, con parte de esos 53 millones de euros. Ocurría esto, que es algo bastante grave. Le preguntó Vito Quiles a Zapatero pues por este tema, ¿no? Señor Zapatero, ¿qué le parece que la policía haya detenido al dueño de Plus Ultra en una operación por blanqueo de capitales? Íntimo amigo suyo, Julio Martínez. Venimos a hablar a Alfredo Pérez Rubalcaba. ¿Pero qué le parece que la policía haya detenido al dueño de Plus Ultra? Señor Zapatero, aerolínea chavista. Trump planea una orden de arresto contra usted, señor Zapatero. ¿Qué opina? ¿Le preocupa acabar en prisión? ¿Cuáles son sus vínculos con la narcodictadura venezolana, señor Zapatero? ¿Usted está tranquilo? ¿Usted está tranquilo? ¿Cuáles son sus vínculos con la narcodictadura y con el cártel de los soles? ¿Alguna vez dará alguna explicación, señor Zapatero, como expresidente? ¿Le preocupa entrar en prisión como Super Santos Cerdán? Pues este ha sido un encuentro con el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo amigo y dueño de Plus Ultra ha sido detenido hoy en una operación por blanqueo de capitales junto a otros muchos colaboradores del PSOE. Esto es solo el principio y no vamos a parar de hacer las preguntas que incomodan a la trama más corrupta de la historia de la democracia. Bueno, pues esto pasó, estaba Zapatero muy tranquilo, muy contento, sobre todo contento. Le hacía ilusión que le preguntasen si iba a entrar en la cárcel o si tenía relación con esta peña del Plus Ultra, ¿vale? Entonces, ayer nos enteramos de que 2 días antes de esto, de esta detención, Zapatero se había reunido con ese presidente de Plus Ultra 3 días antes de que arrestaran a este tipo, ¿no? Se reunieron primero, sacaron unas fotos, lo publicó en exclusiva El Debate, cita clandestina el 8 de diciembre a primera hora de la mañana. Fueron y tal, pero bueno, llegaron a una zona, un camino de acceso restringido, vigilado, por el que no estaba permitido transitar libremente. Rodeados de vegetación y sin cobertura, ambos se bajaron del vehículo y permanecieron paseando durante más de una hora, charlando de sus cosas, muy seguros de que nadie podía escuchar lo que decían, por el tema de la falta de cobertura, por el tema de estar en una zona aislada, tal, y luego fueron a un restaurante que digamos que lo cerraron para ellos, estuvieron comiendo huevos a la plancha con jamón. Eso es muy importante, es clave en esta investigación. Pues estuvieron vigilando 2 vehículos escolta pues para comprobar que nadie
entrase ahí y tal. Bueno, dicen aquí que este tipo de encuentros eran diarios desde hace varios años, pero bueno, el tema es que estarían siguiendo al pavo al Julio Martínez de Plus Ultra. El gobierno atribuye la foto de Zapatero a un topo de la derecha. No es absolutamente nada. La foto de Zapatero la puede hacer un topo de la derecha o tu prima en bragas. El tema es que hay una foto de Zapatero reuniéndose con un pavo en una zona sin cobertura, con un pavo que al cabo de 2 días detuvieron. Me lo puedes justificar como quieras. Presidente de España reuniéndose con un pavo en una zona sin cobertura para que no les escuchen lo que hablan, tío. O sea, puedes decir, no, es que hay la ultraderecha. Sí, la ultraderecha, sí. Una cosa importante, el debate, que el Ejecutivo resta importancia a la exclusiva del debate y dicen, va, esto no es absolutamente nada y tal, pero en paralelo desvincula por completo al expresidente tanto del actual gobierno como del rescate a la aerolínea, ¿no? Entonces te dicen, estas fotos no son nada, pero este señor del que usted me habla, Zapatero, no tiene nada que ver con este gobierno, ¿eh? En previsión de que caiga, dirán, bueno, pues este señor no tiene, no le conocemos a este señor. En relación con esto, las hijas de Zapatero... Las hijas de Zapatero han borrado todo rastro de su empresa en redes. Han borrado su Twitter y... Bueno, What the Fuck, dedicada a los eSports y al marketing, elimina su perfil en la red X tras las denuncias en la aerolínea. ¿Y por qué? Este hombre, el famoso Julio Martínez, era uno de los mejores clientes de las hijas de Zapatero. Entonces es uno de sus mejores clientes. En la quedada con Zapatero, después de la quedada con Zapatero, este tipo se dedicó a borrar sus mensajes y correos electrónicos en previsión de ser detenido. Y, oh sorpresa, casualidad, las preciosas hijas de Zapatero pues se dedican también a borrar sus redes y tal. No vaya a ser que haya algún mensajito o algún comentario de este tipo en sus redes o alguna cosa. Se han dedicado a borrarlas casualmente. ¿Es una casualidad? ¿Una casualidad? En relación con esto, bueno, porque todo está relacionado al final, pues Koldo nos contaba una cosa ayer, que Zapatero se ha hecho muy millonario, no millonario, muy millonario en Venezuela negociando con petróleo, oro y otros recursos. Desde hace muchos años se había hablado de que Zapatero podía tener una mina de oro en países lejanos, probablemente Venezuela, y también se habló de unas plantaciones ahí de algo que podría haber provocado su charla sobre el universo, aquella charla tan mítica de el universo. Podría estar relacionada con aquella plantación, pero no hay pruebas ni dudas. Extra confidencial. Nos cuenta la hija pródiga de Zapatero. Vamos a ahondar en el pasado de esta preciosa mujer. La hija pródiga de Zapatero vuelve al hogar tras ejercer de ocupa en un edificio de Sevilla. Bueno, pues no tenían bastante con el dinerito de papá que tenían que meterse sin permiso en una propiedad. Bueno, pues otra cosa más. Otra cosa más en la que no vamos a ahondar, pero simplemente era por darle un poco de background a esta chica, ¿no? ¿Y qué más tenemos de Zapatero? Porque esto, vamos, parece el caso Zapatero. Dice Unaicano, en 2019, un director ejecutivo de PDVSA, esto es serio, ¿eh? Se ofreció a hablar ante la justicia sobre la corrupción de políticos españoles, entre comillas. Días después, apareció ahorcado en su despacho. Ahora sabemos que Zapatero recibió contratos fraudulentos de esta petrolera venezolana. Y este corte... Bueno, un audio que encima de oírse mal no aportaba demasiado, pero nos aporta más el texto de Unaicano. Hay como muchas cosas, todas inventadas, por supuesto, pero muchas cosas como en torno a Zapatero, ¿no? Y bueno, ¿qué más hizo Vito Quiles? Porque estaba aburrido. Dijo, voy a hacer algo más. Venga, voy a molestar a más gente. Voy a hacer cosas fascistas, ¿vale? Y entonces fue a buscar a Leire, porque no sé si sabéis que soltaron a Leire, y nadie fue a buscar a Leire, salvo Vito Quiles. ¿Por qué se esconde? ¿Por qué se esconde, señora Díez? ¿Por qué se esconde? ¿Va a dar alguna explicación por todo lo que han robado desde su partido? No te pongas así, Leire. ¿Qué tal en el calabozo? ¿Crees que puedes acabar de compañera de Ábalos? Ahora ya, cuando Vito es así, en cuanto le hacen una de estas o le tiran el micro o lo que sea, ya se pone a intentar ya tocar los de verdad, en plan, ahora te voy a vacilar. Si no tienes ningún cargo de responsabilidad en el Partido Socialista, ¿por qué gestionabas contratación pública? Largaros de aquí, por favor. Vale, pero Fuera de aquí. Fuera de no, pero aquí. es que simplemente estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Por qué no das ninguna declaración? ¿Pero por qué te tapas, Leire? Si toda España conoce ya tu cara, ¿por qué te tapas? ¿Te arrepientes de haber cobrado comisiones? Y adjudicaciones por contratos públicos. ¿Qué te parece? ¿Pero lo ves algo normal, el cobro de mordidas? ¿Crees que esa es la ejemplaridad de la que predicaba el Partido Socialista? ¿Por qué grababas a fiscales para extorsionarlos? ¿Por qué conservas audios sobre magistrados para extorsionarlos? Esa es la ejemplaridad de la que predicáis. Esa es la transparencia, esconderte bajo una capucha. Esconderos bajo una capucha. Habéis visto que la abogada ha intentado cerrar la puerta, pero no ha podido. De la que predicáis. Esa es la transparencia, esconderte bajo una capucha. Esconderos bajo una capucha. Es la transparencia y la ejemplaridad de la que predica el Partido Socialista. ¿Por qué extorsionabas a jueces y fiscales con audios de índole sexual? Pero no os da vergüenza. ¿No os da vergüenza estafar así a los españoles? ¿No os da vergüenza ser la cloaca del partido más corrupto de la historia de la democracia? Señora Díez, ¿pero por qué se tapa usted?
Si es la fontanera, si todo el mundo la conoce. ¿Por qué se tapa? ¿Cree que es un cargo honorable ser la fontanera de un partido que ha estafado y ha robado a los españoles? Aprovechándose de las contrataciones públicas, aprovechándose de sus puestos de responsabilidad. ¿Pero no os da vergüenza? Qué desesperación, que no se les abre ningún ascensor. Leire Díez, ¿pero por qué te tapas? ¿Por qué te tapas? Que vaya encapuchada a su clienta. Pero si no tiene nada que ocultar, si es inocente, ¿por qué se cubre? Que vaya cara descubierta, rostro limpio. Si es inocente, señora letrada. Si es inocente, ¿por qué se cubre? ¿No? O sea, ¿cómo se puede defender la inocencia de una persona que va encapuchada? Si la conoce a toda España. Leire, ¿os arrepentís de haber robado? ¿De haber estafado a los españoles? ¿De haber mangado a manos llenas? Fuera, adiós. ¿No os da vergüenza? ¿Vas a acabar con Santos Cerdán y con Ábalos? Tras dejar el juez en libertad a la fontanera del PSOE, Leire Díez, hemos sido el único medio que la ha buscado e intentado averiguar dónde estaba para hacerle esa pregunta: ¿por qué desempeñaba actividades ilícitas en nombre del Partido Socialista? Esperemos que más pronto que tarde la justicia ponga a cada uno en su lugar. Bueno, muy basado o rojo pastillado. Basado o rojo pastillado. Y haciendo lo que no hacen otros. Que lo hará porque es del partido contrario, por lo que tú quieras, pero lo está haciendo, el resto no. Pues bueno, iniciamos esta sección o esta mini sección dentro del especial con esta introducción de Vito Quiles y seguimos con temas de Leire. Venga, vamos a enganchar con Leire. ¿Qué nos cuenta? Montero colocó a Leire Díez en la mesa de Hacienda que autorizaba los contratos urgentes de la pandemia. La fontanera del PSOE representó a la SEPI en el equipo ministerial encargado de seleccionar los proveedores y aprobar los contratos con la administración. Y tú dices, bueno, vale. ¿Y qué problema hay? No, pues que Leire sostiene que ella era una militante de a pie que pasaba por allí, que estaba escribiendo, además era periodista, estaba escribiendo un libro sobre pollas en vinagre. Pero el tema es ese. Si era una militante de a pie, ¿por qué la colocaron en la mesa de Hacienda que autorizaba los contratos urgentes en pandemia? Es un misterio que no lo podemos resolver de momento. Pero hay que más. Es que Leire Díez firmó contrato para la venta de balizas en correos con el amigo de Sánchez de presidente. Fue en 2023 cuando ocupaba el cargo de directora de Filatelia. Recordemos que era un cargo, era una militante de a pie, pero también la pusieron no solo en la mesa de Hacienda para los contratos de emergencia, sino también en correos como directora de Filatelia. Tú te afilias al PSOE, te sacas el carnet y ya te meten en aquí, allá, es la polla. Pero eres militante de base. Correos ha vendido la misma baliza casi al doble de precio que en AliExpress. Eso lo cojo con pinzas, puede ser, pero no. Pero no lo sabemos. Y nada, pues firmó uno de los contratos para la venta de balizas. Más cosas de Leire. Pues esto lo sacaba El Mundo. Es una charla en Ferraz, que se celebró en Ferraz, con, hacía de moderadora Leire, ¿vale? Leire, la militante de... Bueno, pues muchas gracias, bienvenidos a esta segunda mesa. Contamos con dos mujeres que representan muy bien de dónde venimos, dónde estamos y somos todas las que estamos aquí, todas las que nos están viendo. Es la necesidad de que jueces y fiscales que lleven procesos de violencia de género constituyentes, 27 mujeres. Después costó mucho esfuerzo. Violencia de género. Una mujer que ha luchado por las judiciales, se adapten a la visión de la perspectiva de género. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Gracias al Mundo por esta exclusiva, pero vamos, la militante de base que al final estaba en todos los fregados, ¿eh? Una cosa, los sanchistas seguirán defendiendo esto, seguirán diciendo que no, que es todo mentira, seguirán diciendo que... Es un gran bulo. De la ultraderecha. Pero el caso es que ella estaba en todos esos sitios, misteriosamente, siendo esa no era Leire, era Carlos Latre, efectivamente. Pero siendo una Mindundi, pues estaba ahí. ¿Y qué más tenemos? Pues ya que hemos hablado de la Montero hace un momento, nos dice, cuando María Jesús Montero lo ficha para el gobierno, Vicente Fernández tenía un inmueble. Tras su paso por él, tiene 12 inmuebles. Este es otro de los detenidos. Y la hacienda de su jefa no se enteró. El tal Vicente, que para mí es un nombre nuevo, pero que era la mano derecha de María Jesús Montero, vicepresidenta del gobierno de Pedro Sánchez. Candidata... Sí. Del PSOE a la Junta de Andalucía. El tal Vicente, te he leído un artículo que tenía pasta por todos lados. ¿Cuántas casas había comprado? Vale, este es el que Montero decía que le puso porque era un tío muy válido, no sé qué tal, y ahora dice que es un tío con el que no tiene ningún contacto, que no sabe quién es, que es un pavo que pasaba por allí, pues como Leire, que también pasaba por ahí. Bueno, pues cuando María Jesús Montero le ficha para el gobierno tenía un inmueble, tras su paso por el gobierno tiene 12 inmuebles. Estamos hablando de un patrimonio de 5 millones de euros que teje tras su paso
por el gobierno y tras ser contratado por la constructora Servinavar, este señor en Servinavar ganaba en torno a unos 6.000 euros al mes, pero claro, las cifras no cuadran porque estamos hablando de 5 millones de euros en inversiones y, ojo Nacho, gran parte de este patrimonio era pagado al contado, es decir, sin necesidad de pedir ningún crédito al banco. Pero espera, vamos a ver, que esto no tiene ningún sentido. O Hacienda están lerdos o no tiene sentido. Vamos a ver. Se ha comprado 12 inmuebles, algunos de ellos te he leído que en Marbella, a razón de 500.000 euros el inmueble. Si yo meto ahora mismo en mi cuenta, tú imagínate que a mí me dan dinero negro ahora, me dan $500.000 de dinero negro, y yo lo meto en mi cuenta, eso el banco tiene la obligación de avisar a Hacienda. Eso es, y yo con dinero negro no me puedo presentar ante un notario y el notario no puede dar luz verde a esa operación. ¿Y entonces cómo se ha comprado 12 casas? Bueno, porque lo que están investigando los agentes es la manera, el circuito que de alguna manera pasó todo ese dinero negro para poderse blanquear y de alguna manera poderse invertir. Y una de las patas que están analizando en estos momentos los agentes de la UCO es que Vicente Fernández Guerrero en el año 2023 compró un bar en Sevilla, en La Cartuja, y la tesis de los investigadores, que es lo que están comprobando en estos momentos, es si usó el bar como tapadera para blanquear ese dinero negro y luego poder hacer estas inversiones inmobiliarias. Bueno, pues podía simular que el dinero negro era compra de consumiciones, ¿no? Y se sacó 5 milloncetes con esto. Pues nada, pues ¿y por qué no lo investigó Hacienda? Pues porque, ¿no? ¿Quién tenía de jefe? Al final, de todas estas movidas, lo que es... Yo lo condensaría todo en este vídeo, que no sé si es cierto o no, pero tiene pinta. María Jesús Montero Cuadrado, ministra de Hacienda, tendría $850.000 en el Banco Promérica, en República Dominicana. En el Banco Caribe tendría a la fecha que yo recibí la información $492.000. Teresa Rivera tendría $1,5 millones en el Banco Santa Cruz, en República Dominicana, en un depósito. Y $335.000 también en el Banco Santa Cruz. Ángel Víctor Torres tendría $400.000 en el Banco Promérica, en República Dominicana también. Reyes Maroto Hillera tendría también $500.000 en el Banco Promérica. José Santos Cerdán León, que está ahora en prisión preventiva, tendría $1 millón en el Banco Santa Cruz, en República Dominicana. Tendría $724.000 en el Banco Caribe y en el Royal Bank of Canada €1 millón. Óscar López Águeda tendría $600.000 en el Banco Santa Cruz y $288.000 en el Banco Caribe. Don Félix Bolaños García, 3 millones en Luxemburgo, en la Lombard Odier de Luxemburgo. Madre mía. Don José Manuel Álvarez Bueno, otros 3,5 millones también en la Lombard Odier en Luxemburgo. Pilar Alegría Continente tendría $500.000 en el Banco Promérica, en República Dominicana. Luis Planas Puchades, $600.000 en el Banco Promérica. Francisco Javier López Álvarez, conocido como Pachi López, tendría $1,5 millones compartido con su mujer en el Banco Santa Cruz, en República Dominicana. Es otro $0,5 millones también en el Banco Santa Cruz, que este depósito sería solo de él. Y en el Banco Caribe, también en República Dominicana, y creo que también compartido, creo recordar que compartido con su mujer, $402.000. María Cristina Narbona Ruiz, $1.200.000 en el Banco Santa Cruz y $372.000 en una cuenta en el Banco Caribe. Rafael Simancas Simancas, $750.000 en el Banco Santa Cruz. Don Álvaro García Ortiz, en Banco Caribe en Venezuela, es un banco distinto, es Bancaribe en Venezuela, $1,5 millones y una cuenta con $300.000 también en Bancaribe en Venezuela. Begoña Gómez Fernández, 2 depósitos de $1.252.000 en el Banco López de Haro de República Dominicana y una cuenta de $1.276.000 en López de Haro también en República Dominicana. El señor Pablo Bustinduy Amador con $400.000 en el Banco Promérica. Bueno, pues ¿y por qué, si estos datos son ciertos, por qué les han pillado? Pues porque no hicieron sus inversiones en Bitcoin y no compraron criptomonedas, que es lo que tenían que haber hecho. Mercado inmobiliario al final te pillan, porque a este pavo que compró 12 inmuebles, pues le pillaron.
y yo qué sé, pues si hubieran invertido en coche eléctrico, pues ahí igual podían haber desviado algo y tal. Bueno, ¿quién nos dice que no han invertido en coche eléctrico? Porque están muy pesaditos con incorporarlo, con obligar a usarlo. Así que te están diciendo estas cantidades y tú dices, jo, pues los que tienen 500.000 pavos son los pringados. Es que aquí los potentes son los otros. Ah, por supuesto, lo que dice Paco Moreno. Todo esto es un gran bulo. Pero ¿qué pasa? Habéis oído mucho un nombre de un lugar. Ese lugar ya lo vaticinamos Raúl y yo. En veranitos vais a Dominicana, con los millones que os da la trama. Juráis que lucháis por la gente obrera, pero el mojito no es de trinchera. En veranitos vais a Dominicana, con los millones que os da la trama. Decís que os vais por la voz solidaria, pero la mansión no es proletaria. En veranitos vais a Dominicana, con los millones que os da la trama. Habláis de justicia con pose sincera, pero os vais de after con la tesorera. En veranitos vais a Dominicana, con los millones que os da la trama. Brindáis por el pueblo desde la ribera y os guardáis el oro tras la frontera. Las cosas que me gustan y además hablamos del lugar maravilloso al que van a jubilarse todos estos si no acaban antes en la cárcel. Y vamos a seguir con temas de la PSOE. Moncloa coloca con 80.000 euros al año al cargo de transportes cesado en plena investigación por las mascarillas. Esto suelen hacerlo mucho los políticos, no el PSOE, sino los políticos. Es decir, hay un escándalo, te cesamos, estamos muy ofendidos por lo que has hecho, y por debajo le dicen tú, no hables, no digas cosas, no des problemas. Y mira, te colocamos aquí en un puestito, si no existe, lo creamos para ti, te ponemos un sueldito bueno, 80.000 pavos al año, tú no tienes ni que ir, pero tú calladito, ¿vale? Tú eres ese señor del que usted me habla, pero te colocamos en otro sitio. Alejandro de las Alas Pumariño ha sido nombrado gerente del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, organismo dependiente de Presidencia. ¿Os dais cuenta la de cargos de mierda? El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, pues sí, lo que quieran. Y aquella vez que se hicieron coñas con aquello del director del gabinete de no sé quién. O sea, ¿cuánta gente innecesaria está cobrando sueldos de 80, 100.000 euros al año por la puta cara? Porque son amiguetes, porque son gente que hay que tener contenta o yo qué sé qué. Ya no vamos a hablar tanto de dinero, sino de esta chica, Sara Simón, que ya se atreve a hablar de tema de lo del famoso pucherazo del que se habló en su momento y las urnas detrás de la cortina y todo este rollo. Podríamos estar hablando de casos aislados si no viésemos cómo los principales casos tienen que ver con personas que han estado en el círculo más íntimo y más cercano de nuestro secretario general. Ahora se entienden muchas cosas. Yo recuerdo cuando estábamos en el proceso de primarias para elegir a nuestro secretario general, en el que se enfrentaba el compañero Pedro Sánchez con la compañera Susana Díez y el compañero Pachi López. Y nosotros veíamos, como en nuestra provincia, cómo había agrupaciones en las que de repente en los censos aparecían 30 o 40 personas que no sabíamos de dónde. Obviamente eso en ese momento no se pudo denunciar porque no sabíamos cómo había ocurrido estas cuestiones, ni tampoco quién era el responsable, pero eran comportamientos que llamaban mucho la atención. Me cuesta muchísimo pensar que nuestro secretario general era ajeno a los comportamientos que tenían sus personas más cercanas. Noticia de última hora, dice Fiti, no, que ha recogido cable. ¿Quién ha recogido cable? Y amplía la información, Fiti, por favor. Dice Lucer, yo quiero ser el director del gabinete de streamers a favor de lo bueno y en contra de lo malo y así poder contratar con dinero público al Mono y a Raúl. No. Bueno, en este caso sería streamers a favor de lo malo, porque bueno, los que están a favor de lo bueno son los de izquierda, ¿no? Esta chica, ¿ha recogido cable? Bueno, me da igual que haya recogido cable. O sea, tú no puedes decir esto y luego decir, no, me confundí. A ver, si tú dices, nosotros veíamos como en nuestra provincia había agrupaciones que de repente en los censos aparecían 30 o 40 personas que no se sabía de dónde, eso ya no tiene vuelta atrás. O sea, tú ya lo has dicho. Vale, aquí han puesto las dos intervenciones, ¿no? Sara Simón hace 2 días versus Sara Simón hoy después de amanecer con una cabeza de caballo en la cama. Consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha pide disculpas por lo que dijo sobre las primarias de Sánchez. Me arrepiento profundamente. Y aquí el motivo. Vale. Comunicado abierto de Izquierda Socialista de Castilla-La Mancha y dirigido al secretario general de PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje Sánchez, sobre las recientes declaraciones de la consejera de Igualdad, Sara Simón, sobre ciertas irregularidades en las primarias del PSOE en 2017. Los miembros... solicitamos al compañero secretario general la destitución inmediata de la consejera tal y vale, sí, pues no la han amenazado directamente, pero sí le han dicho que que solicitaban su destitución y ha dicho, no, que me confundí. Vamos a pasar a otros temas del PSOE que ya suenan casi a cosas menores, ¿no? Porque estás ya oyendo unas cosas que dices, bueno, esto para qué... Bueno.
Un alcalde socialista de Córdoba a una subordinada. ¿Me dejas que te lo coma para ver si se me empina? Tienen derecho. A veces ha tenido acceso a varios mensajes que el alcalde de Belalcázar, Córdoba, mandó a una empleada del consistorio. Dice, oye, una cosa. Y dice la otra, Q. Se ve que tiene muchas ganas de hablar contigo. ¿Echas mucho de menos una buena comida de almeja? Anda, anda, duérmete. De verdad, tengo ganas, solo eso. Pues díselo a... Tachao. No me deja. Supongo que será el nombre de la mujer de este pavo, ¿no? Pues mala suerte entonces. La tuya está más fresca y más tierna. No te vas a arrepentir, no pido mucho. Anda, anda, déjate de gilipolleces. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Venga, buenas noches. Llevas un año, estarás deseando. Vale, perdona. Pero yo nunca diré nada. ¿Ves? Estoy solo. Buenos días. Un poquito... Ya empieza aquí el acoso, porque al principio ella le contestaba y aquí no le contesta. Y un poquito solo tampoco. ¿Me dejas que te coma un poquito solo? Buenos días. Te espero esta tarde. Hola, te espero o me gasto el dinero. En plan, a ver si la convenzo con dinero, ¿no? ¿Ha pasado algo? Parece que no me contesta. No sé, tío, que igual la tía no le interesa lo que estás diciendo y no te quiere contestar. Ey, no me esperabas. Esto es que se cruzarían en algún sitio. Estoy solito en el Ayunta. ¿Qué tal estás? Gracias. Se te ha perdido el móvil. 20 mensajes no leídos. Pero bueno, es interesante. Es una cosa... Este es el partido del feminismo, ¿vale? ¿Y esto qué ha provocado? Bueno, pues que el alcalde de un pueblo de Valladolid deja al PSOE harto de los casos de corrupción y acoso. Que se pongan las pilas. Militante socialista desde hace 20 años y regidor de Montemayor de Pililla. Si llega a ser de Pilililla hubiéramos tenido problemas ahí. Asegura que lo sucedido esta semana con Javier Izquierdo fue la gota que colmó el vaso. Pues nada, si están en el PSOE, la Junta, se refiere a la Junta de Andalucía, pide la dimisión de Montero por los casos de presunto abuso sexual en el PSOE. Lo sabía todo, y nos está mintiendo. Y luego vi este vídeo y dije, bueno, ya lo voy a poner para terminar un poco esta sección PSOE. Siempre he dicho que la cara es el espejo del alma. La psicopatía tiene un efecto que tarde o temprano florece y se refleja en la cara. Y todos los psicópatas que pudieras poner juntos tendrían el mismo perfil. Ojos saltones, demacraos, cara de locos, vamos. Concluyendo que la psicopatía no engaña.